Hola mi gente, muy buena, espero que todos estén bien. Nosotros acá emocionadísimos con un programa, ¿qué les digo? Un programazo. Hoy vamos a hablar de un tema muy vigente, muy importante y a la vez urgente. Tenemos de invitados en su programa Salud Consciente para Vivir Plenamente a dos grandes galenos, dos personalidades, dos autoridades importantísimas en Panamá, pero para el mundo, para ustedes, porque no solamente vamos a hablar de temas que se ciñen a Panamá, son temas que a todos nos interesan. Vamos a hablar sobre las vacunas contra el COVID. ¿Cuáles opciones tenemos? ¿Cuál es mejor que cuál? ¿Por qué se dice que todo lo que quieran saber se va a aclarar aquí? Tenemos de invitados hoy al doctor Xavier Sáenz Llorens y al doctor Miguel Mayo Divelo. Ambos grandes voceros de información médica, grandes comunicadores y sobre todo de una gran credibilidad, no solamente nacional, sino también internacional, trascendiendo fronteras. Tendremos a nuestro equipo de galenos, los de siempre, la doctora Tatiana Crespo Tati, el doctor José Tejera, José y Enrique Mayo Divelo, Kiko, quien en este caso, como en el programa anterior, también donde tuvimos invitado, será el que llevará esto. O sea, como saben, yo no soy médico, así que yo voy a ser como ustedes, un gran oyente, alguien que va a aprender mucho y sin más, los dejo ya con Kiko y nuestros invitados. Bienvenidos y que disfruten de este programa y ojalá y sea de interés para ustedes. Gracias, Roberto. Sí, y muy buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, realmente tenemos un programa que nos agrada mucho la idea y que ojalá sea de mucha utilidad y del gusto de todos ustedes. Un programa donde vamos a tocar un tópico sobre las vacunas del COVID, contra el COVID-19, un tema de suma importancia en este momento y en el cual tenemos la dicha de tener a dos invitados que realmente no necesitan presentación en la audiencia, por lo menos panameña, y seguramente que un poco más allá de ello también. El doctor Xavier Sáenz Llorens, que es pediatra e investigador y que tiene muchísimo conocimiento sobre este tema de las vacunas, y el doctor Miguel Antonio Mayo, que es gastroenterólogo, es exministro de Salud y se ha dedicado en los últimos años también mucho esfuerzo a la educación de la población, de nuevo, en la misma línea en que nosotros hemos tenido este programa o estamos teniendo este programa, educar a la población. Así que también Miguel nos va a acompañar hoy y seguro que entre ambos nos darán un flujo de información sumamente importante, seguramente muy interesante y ojalá que muy útil para el consumo de cada uno. Y bueno, sin más, a Xavier y a Miki, muchísimas gracias por estar con nosotros y cooperar y darnos su tiempo para transmitir esta información a nuestro grupo. Y pues quería comenzar para conversar de este tema, que cada uno me compartiera así de una forma un poco rápida una opinión o algunas ideas con la cual alguien podría formarse una opinión del programa de vacunación en Panamá en general. ¿Qué opinión? Si tuviera que decir dos o tres palabras rápidas sobre el programa de vacunación en Panamá, es bueno, es confiable, ¿qué idea nos podrían dar de eso en este momento? Por favor, tal vez Xavier, tú primero. Bueno, muchas gracias, Kiko, y todos los demás por este programa. A ver, el programa de vacunación de Panamá tiene una trayectoria amplísima de décadas, desde los años 70 en que se formó el PAI, o sea que estamos hablando de ya de casi 50 años de programas de inmunización en el país y es un programa que realmente a lo largo de los años se ha ido fortaleciendo con la introducción de muchas vacunas modernas, buenas para proteger a la población tanto pediátrica como de adultos, para la prevención de muchas enfermedades, ¿no?
y realmente es reconocido no solamente dentro de Panamá, sino a nivel internacional. De hecho, yo apostaría y me atrevería a decir que quizás es uno de los programas más robustos, más modernos de inmunización para prevenir enfermedades transmisibles del mundo, porque todas las vacunas que hay en el mundo para prevenir enfermedades infecciosas, todas están en el esquema nacional del país, y todas estas vacunas son completamente gratuitas para la población. De hecho, nosotros tenemos también una trayectoria de erradicación y eliminación de muchas enfermedades que todavía circulan en muchas partes del mundo, ¿no? Nosotros erradicamos, por ejemplo, la poliomielitis aquí en Panamá desde los años 70, el sarampión desde los años 90, la difteria desde los años 70 también. O sea que realmente tenemos un récord histórico de prevención de enfermedades a través de la vacunación, y tenemos muchas vacunas para prevenir más de 20 enfermedades transmisibles. Así que el programa lo ha demostrado a lo largo de muchos años, su robustez, su calidad, y yo creo que ahora durante la pandemia está exactamente demostrando lo mismo, ¿no? De que es un programa bien organizado, robusto, y que muy probablemente este año nos acerque a esa normalidad prepandémica que todos soñamos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Miguel, ¿qué nos comentas? Bueno, ante todo, felicidades a ustedes por esta iniciativa, que la verdad que educar a la población es fundamental. La gente, entre más conoce las enfermedades, pues más probabilidades tiene de prevenirlas y de tener mejor calidad de vida, que creo que es el objetivo final de este programa que tienen ustedes. Así que de verdad, felicidades. Como dijo Xavier, yo creo que el programa ampliado de inmunizaciones es uno de los mejores ejemplos de políticas de Estado que ha habido en este país. Ha superado elecciones. Cada quinquenio ha aportado un granito de arena a robustecer, como dice Xavier. Yo sí pretendo ponerle un poquito más. Para mí es de los mejores programas del mundo, como dijo Xavier. Y la otra cosa importante, está integrado por unos profesionales de la salud realmente comprometidos con su función. Y ustedes han visto fotos de este personal a caballo, cruzando ríos, caminando horas de horas, durmiendo en lugares inhóspitos para poder vacunar a nuestra población. Y la mejor prueba de que tenemos un porcentaje importante de vacunación, ya la comentó Xavier, grandes cantidades de enfermedades infecciosas que no hay en Panamá, a pesar de que en los países a nuestro alrededor existen. Yo recuerdo en el 2018 brotes de sarampión en la mayoría de los países del mundo, incluyendo nuestros vecinos, y en Panamá no hubo. Y la razón por la que no hubo en Panamá es porque tenemos un gran porcentaje de la población vacunada. El mensaje básico que se le quiere mandar a la población es: confíen en el sistema de vacunación de Panamá, confíen en el programa ampliado de inmunización de Panamá. Las vacunas que se ponen en este programa son vacunas realmente idóneas, buenas, que han pasado la prueba de la eficacia y de la eficiencia, y el personal que lo pone también. Así que no tengan temor en ir a vacunarse cuando el sistema llama por él. Sí, muchísimas gracias a ambos, y realmente pues confirma algo también que creo que en que coincidimos muchísimos. El programa y el sistema de vacunación de Panamá es excelente. La población debe confiar en ese programa. Si trabajamos en conjunto y haciendo caso a los llamados de la entidad regente, el Ministerio de Salud, en este caso el programa de vacunación, seguro nos va a ir bien a todos. Y creo que va en la línea en que queremos en este momento empujar un poco este trabajo que se está haciendo ahora, que es monumental, tratar de vacunar al 70-80% de la población en un plazo pues lo más rápido posible, es un trabajo monumental. Entonces, como ciudadanos, lo que nos corresponde es acudir al llamado, asistir cuando nos toca las citas, programarse y poner el brazo, como decimos, para que esto suceda y pronto podamos avanzar en la prevención de esta enfermedad que nos tiene de cabeza ya pasado un año, al mundo entero. Y bueno, lo mencionó Miki en cuanto a eficacia y eso, y es un asunto que nos gustaría comentar ahora en este momento. En cuanto a las vacunas del COVID dirigidas, pues directamente a la vacuna del COVID-19, ¿podrían comentarnos algo sobre esos conceptos de eficacia que se manejan números diferentes y eso puede confundir un poco a la población?
que tal vez escuche un número 95% y otro número 70 y tantos por ciento, y entonces puede quedar confundida, dice, me van a dar una vacuna, hay vacunas mejores, hay vacunas menos malas, pero contrastar esto con el concepto de eficacia contra enfermedad severa y contra muerte, que es tal vez uno de los objetivos más importantes. ¿Qué podemos esperar de las vacunas actuales, de las diferentes vacunas que hay? No sé, Miki, si quieres comenzar comentando sobre eso. Sí. Bueno, mira, lo que tenemos que tener claro es que hay un grupo de vacunas ya aprobadas para uso de urgencia por las diferentes entidades regulatorias, digamos, FDA, EMA, Comunidad Europea, como EMA, Japón, Inglaterra o Reino Unido, que han aprobado algunas de las vacunas. Las vacunas hasta ahora aprobadas para uso de emergencia tienen una muy alta eficacia para evitar enfermedad grave y mortalidad, que al final es la prioridad, tratar de disminuir la posibilidad de muerte y de hospitalización, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, para no someter a un estrés importante a los diferentes sistemas de salud. Y otro mensaje importante, la eficacia varía un poco, y le voy a dejar los números exactos a Xavier, que maneja mucho mejor que yo seguro esos números, pero la diferencia puede haber un poco entre la prevención para el desarrollo de la enfermedad leve o inclusive asintomática entre una versus otra. Probablemente estas vacunas que tienen la tecnología de mRNA son un poco más eficaces que otras vacunas en este tipo, pero sobre todo para evitar muertes y para evitar hospitalización, sobre todo en cuidados intensivos, casi el 100% de eficacia. Hace poco, y que aquí lo voy a mencionar, el CDC reportó unos números, y voy a leerlos, con 95 millones de personas vacunadas. Esto en Estados Unidos son números hechos con las vacunas Moderna y Pfizer, básicamente. Estamos hablando hay 9.245 casos reportados. Uno de cada 160.000 vacunados, solo uno de cada 160.000 se hospitaliza. Y uno de casi 900.000 personas vacunadas ha muerto. O sea que realmente la vacuna tiene una protección muy importante. Y como y ojo, que yo como Tito y Jean-François en este programa también voy a ser mucho más oyente y aprendiz de lo que puedo comentar, porque uno de los invitados de nosotros, y yo siempre se lo he dicho, es un cuarto bate en esto de vacunas, así que hay que hacerle mucho caso. La mejor vacuna es la que le corresponde a usted o la que le toca ponerse. No trate de escoger qué vacuna porque se pasa el tiempo. Sí, perfecto. Muchas gracias, Miguel. A ver, Xavier, ¿qué nos dices de esto? No, la pregunta es sumamente importante. Yo la dividiría en varios aspectos, ¿no? Si nos acordamos por allá por abril, mayo del año pasado, tanto la Organización Mundial de la Salud como la EMA en Europa, como la FDA, habían dicho que si las vacunas tuvieran más de 50% de eficacia, las iban a aprobar. De forma sorprendente, las dos primeras vacunas aprobadas, Pfizer, Moderna, tuvieron 94 y 95% de eficacia. Eso sorprendió a toda la comunidad científica porque era extremadamente alta esa eficacia. Nadie pensó que un virus respiratorio iba a tener una vacuna tanta eficacia. De hecho, si uno, por ejemplo, trata de ver las vacunas contra la gripe que nos administramos todos los años, sobre todo el personal de salud y las personas de riesgo, la vacuna de la gripe no pasa de 50 al 60% de eficacia. Ahora, lo importante de la vacuna de la gripe es que previene hospitalización, gripe complicada y muerte. Precisamente lo que mencionó Miki. Eso es realmente el imperativo ético más importante de cualquier sistema de salud. Entonces, por eso cuando uno dice, no hay vacuna mejor que otra, es verdad. O sea, para prevenir de hospitalización y muerte, las 9 vacunas que están en uso a nivel mundial ahora mismo previenen entre el 85 y el 99% de las hospitalizaciones y de los fallecidos. Así que por eso es importante que cualquiera de esas vacunas realmente debe estar en el brazo
de las personas en el mundo, ¿no? Ahora, hay vacunas, lógicamente, que no tienen tanta eficacia global. Por ejemplo, las vacunas inactivadas chinas están entre 50 y 75% de eficacia global. Y al decir eficacia global, estamos hablando no solamente de prevención de enfermedad grave, sino también en prevención de enfermedad leve. Mientras que las vacunas AstraZeneca, Moderna, la Sputnik y algunas otras vectoriales sí tienen eficacias globales arriba de 85%, o sea que también previenen enfermedad leve, ¿no? Okay, y las vacunas proteicas que en cualquier momento van a probar la primera de ellas, que es la vacuna de Novavax, pareciera que también tiene una eficacia muy alta, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre eficacia global y eficacia para prevenir enfermedad grave o hospitalización. Lo otro importante es que no todas las vacunas van a impactar la transmisión. Y ese es otro concepto de salud pública, quizás el segundo en importancia. El primero es prevenir muertes, prevenir hospitalización. Pero el otro componente, el otro objetivo es prevenir la transmisión o los contagios. Y ahí las vacunas que han puesto la barra más alta, las vacunas de RNA mensajero, en teoría son las vacunas que previenen más la transmisión. Y eso es importante porque eso incluso puede incidir en el umbral de lo que nosotros llamamos la inmunidad de rebaño. A lo mejor, por ejemplo, inmunizar con Pfizer a toda una población, a lo mejor con 70% nosotros alcanzamos inmunidad colectiva, pero a lo mejor con la vacuna, por ejemplo, de Sinovac, la vacuna china, ese porcentaje tendría que subir a 80-85% porque estas vacunas no impactan tanto la transmisión. Entonces, esos son aspectos que yo creo que son importantes mencionar. Y el otro aspecto que también yo creo que es importante mencionar es diferenciar entre eficacia y efectividad, que son dos conceptos que parecieran similares, pero son completamente distintos. Eficacia es la vacuna cuando se estudia en ensayos de investigación. O sea que una vacuna se le da a 50% se le da la vacuna y al 50% se le da un placebo y se ve quiénes de esos grupos desarrolla COVID y así uno calcula la eficacia. Pero a todas esas personas, tanto placebo como vacuna, uno les dice, cuídense, ustedes no saben si están recibiendo la vacuna, si están recibiendo placebo, tienen que cumplir con las medidas de seguridad. Así que son situaciones bien controladas. Pero la efectividad es el grado de protección en el mundo real, ya cuando la vacuna se autoriza, se masifica su uso y las personas empiezan a relajar sus medidas de protección. Entonces, siempre la efectividad tiende a ser menor que la eficacia. Y entonces, esos dos conceptos son importantes a tenerlos siempre en mente a la hora de que se emiten las cifras estas que estamos mencionando. Pues muy bien, sí, excelente y maravillosa información. Y tendría también que me gustaría mencionar un poco que, bueno, entre todas las cosas, en Panamá somos bastante afortunados. Las vacunas que el Ministerio de Salud ha estado gestionando son vacunas que han mostrado una eficacia en sus estudios clínicos y una efectividad en lo que ya está pasando en el mundo en cuanto a su utilización, que han demostrado buena eficacia para prevenir, disminuir pues, el impacto de la enfermedad en la población. Así que Panamá realmente debemos sentirnos también muy contentos y agradecidos de esta situación personal. Y un poco iba también el siguiente tema que quisiera pedirle su opinión, es un poco también, va un poco por ahí, es el hecho de, por ejemplo, y podemos suscribirnos en este momento a la vacuna de Pfizer, BioNTech y a la vacuna de AstraZeneca, que son las que tenemos aquí en Panamá. ¿Qué debe esperar una persona en cuanto a desarrollo de inmunidad una vez esté en el proceso de vacunación, por ejemplo, reciba su primera dosis y en el proceso, o cuando ya termine, complete sus 2 dosis de vacunación en cuanto a qué porcentaje de inmunidad, en qué tiempo debo de desarrollar esa inmunidad, qué debe esperar la gente y qué estamos viendo en el mundo real con esas vacunas? Xavier, si quieres mencionar algo. Bueno, tradicionalmente cuando uno se administra una vacuna, uno tendría que, por lo menos la primera dosis, uno tendría que esperar al menos 2 semanas después de esa primera dosis para empezar a generar inmunidad, ¿no? Anticuerpos, protectores e inmunidad celular. O sea que 2 semanas después de la primera dosis ya uno puede decir que está parcialmente protegido. Pero hay muchas vacunas que necesitan refuerzo, ¿no? Y
para casi todas las vacunas de COVID que se han desarrollado, se necesita una segunda dosis para mejorar un poquito la eficacia de la primera y además para, en teoría, prolongar la duración de esa inmunidad. Por eso se necesitan esa segunda dosis, ¿no? Después de la segunda dosis, ya uno pudiera esperar una inmunidad relativamente completa como una semana después de la segunda dosis. Y eso es importante tenerlo en mente porque la gente piensa que una vez que se vacuna ya está protegido, empieza a relajarse y es mejor esperar las 2 dosis y por lo menos una semana después de la segunda como para ya sentirse un poco confiado, ¿no? Y lo que se ha visto incluso con algunos estudios de efectividad ya en mundo real es que después de un mes de ponerse la segunda dosis, incluso las cifras de efectividad todavía mejoran un poco más. Sin embargo, es importante recalcar también que las vacunas RNA mensajero y las vacunas vectoriales han demostrado que con la primera dosis ya se consigue una protección bastante alta. Incluso hay algunos estudios en el mundo real que han demostrado 85-90% de eficacia de la primera dosis solamente. Pero lógicamente siempre es mejor tener la segunda, ¿no? De hecho, por ejemplo, la única vacuna ahora mismo que se administra con una sola dosis es la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, ellos están haciendo un estudio actualmente evaluando la segunda dosis. Y yo creo, apostaría a que con la segunda dosis se va a conseguir mejor efectividad y más duradera con la vacuna Johnson & Johnson. Así que en el futuro a lo mejor la vacuna Johnson & Johnson también sea una vacuna de 2 dosis. Pues muy bien, muchas gracias. Miguel, ¿quieres comentar algo sobre esto? Sí, más que lo que acaba de decir Xavier, un poquito con respecto al tema anterior, solo y que la población que nos está viendo y escuchando tenga muy claro lo que voy a decir. Las vacunas no tienen ideologías políticas. Las vacunas no llevan tampoco un chip. Entonces, porque hay mucha gente que rechaza, la gente de política de derecha rechaza las vacunas que vienen de China y de Rusia, y seguramente a la inversa también es real. Las vacunas son aprobadas por entes científicos, no por entes políticos. Y esto es de verdad que es muy importante que toda la población lo tenga claro, porque debemos tener, como dijimos al empezar el programa, mucha confianza en las sustancias que estamos utilizando, es decir, en las vacunas que nos estamos poniendo. Y repito, esto no tiene nada que ver con ideologías políticas, sino más bien con investigaciones científicas. Pues muy bien, muchas gracias. Me gustaría aprovechar ahora que Xavier, que hablaste un poco de los tiempos en los que esperar algún tipo de protección. También una pregunta que yo he recibido como médico de algunos pacientes es, hay pacientes que después de la primera dosis han desarrollado el COVID y sí sabemos que hay un periodo en que todavía no están protegidos y pueden pescar el bicho en ese momento. ¿Cuál es la mejor recomendación para esas personas para aplicarse la segunda dosis? ¿Deben esperar un tiempo? ¿Cómo podríamos guiar a esos pacientes e indicarles qué deberían hacer en una situación como esta? O digamos que no se han vacunado, están planeando vacunarse, no han se puesto todavía la primera dosis y aparecen positivos por el virus. ¿Qué tiempo deben esperar para que sea óptimo, digamos, el programa de vacunación? Bueno, esas son 2 preguntas bien importantes. La primera es, si una persona desarrolla COVID antes de vacunarse, antes de ponerse la primera, en teoría esa persona podría recibir solamente una dosis de vacuna y esa dosis de vacuna se le debería aplicar cuando se recupere del COVID o puede esperar hasta 3 meses después de haber padecido el COVID, porque en esos 3 meses la posibilidad de reinfectarse es casi cero, ¿no? Entonces hay básicamente como dos opciones. Una persona que ha tenido COVID o espera que se recupere de la enfermedad, y eso usualmente ocurre a las 3-4 semanas totalmente, o espera 3 meses porque no tiene riesgo en esos primeros 3 meses y después se pone una dosis de vacuna. Hay cantidad de información ya sólida toda en la misma dirección, que indica que una sola dosis debería ser suficiente para una persona que tuvo COVID en el pasado. Sin embargo, hay algunos países, incluyendo Estados Unidos, que todavía recomiendan 2 dosis para la persona que tuvo COVID, pero yo creo que eso quizás puede cambiar en el futuro, ¿no? Porque ya hay mucha evidencia a favor, ¿no? Lo otro que es un poco diferente es si yo me puse la primera dosis y desarrollo COVID, sobre todo antes de esos 14 días en que yo empiezo a generar anticuerpos con esa primera dosis. O sea,
Yo me puse la primera dosis, pero estaba incubando el COVID. Entonces, aquí sí se recomienda que la persona reciba 2 dosis de vacuna, no una. Y también se debe empezar la vacunación apenas se recupere de ese COVID, ¿no? Y después, entonces, la segunda dosis se le aplica según los intervalos que están recomendados por los fabricantes o por las instituciones de salud, que usualmente son 3-4 semanas después. Xavier, una pregunta con respecto a eso último que dijiste y después yo creo que Tatiana y que José también quieren hacer comentarios. En ese caso en particular, que un paciente se enferma, recibe la primera dosis, está en periodo de incubación. Cuando dices que sí se recomienda 2 dosis, ¿son 2 dosis más? Es decir, 3 dosis en este caso en particular, o es una más después de la cosa. Esa pregunta te la dejo, pues, pero es importante porque lo que el doctor acaba de decir, si lo hacemos aquí en Panamá, vamos a tener probablemente 360,000 dosis más para otras personas que se pongan si le ponemos solo una dosis a las personas que ya se enfermaron. Lo que pasa es que no es usual que vacunemos a una persona contra una enfermedad que ya le dio. Eso no es lo usual. Lo usual es que vacunemos a la gente contra enfermedades que no les ha dado. Entonces, en estos casos, quizás lo que está ocurriendo es que el COVID, en aquella persona que desarrolla COVID, vendría a ser como si fuera su primera dosis. Y luego cuando él recibe su real primera dosis, posterior a su recuperación, entonces es el refuerzo que le aumenta un poco más los anticuerpos. Pero, Xavier, o sea, me refería no me quedó claro si esa persona requiere 2 dosis nuevas o una sola después de la enfermedad. Una sola. Al final son 2 dosis. Son 2 porque ya recibió una. Pero tu comentario es muy importante, ¿no? Se ha visto que la inmunidad de la infección natural no es tan robusta y duradera como la inmunidad ejercida por las vacunas. Por eso es bien importante que una persona que tuvo COVID se vacune, porque le da una inmunidad mucho más robusta y duradera, ¿no? Que es algo curioso. Científicamente yo siento que es una cosa curiosa que las vacunas produzcan como anticuerpos a unos títulos más altos que la propia enfermedad. Contra el coronavirus, al menos, exacto. Contra otros microbios, tiene toda la razón. Muchas veces la infección natural pues da una inmunidad muy sólida. Por ejemplo, el sarampión, si a uno le dio sarampión, ya queda inmune de por vida. No necesita vacuna. Muchas gracias. Perdón, Tatiana, ¿tú querías hacer un comentario? Quería comentar. José. Sí, comentarios y preguntas, ¿no? Muy interesante todo. Reenfatizar porque nuestra audiencia está muy, muy atenta a estos temas y saber que todas las vacunas definitivamente van a prevenir de una forma extraordinaria las infecciones graves y las muertes. Es cierto, ¿no? Y lo han recalcado ustedes y lo reenfatizo yo nuevamente porque todavía hay detractores de las vacunas, todavía hay gente que dice que no me la voy a poner, etcétera, y pues se demuestra que realmente la eficacia en ese aspecto es sustancialmente importante. Sin embargo, quisiera saber, pues porque pasó con lo de Johnson & Johnson y vi anuncios que ya pues va a venir a Panamá también. Si ustedes tienen información certera, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió con Johnson & Johnson? ¿Por qué la retiraron? ¿Por qué? Pues la gente pues tiene, con AstraZeneca inclusive había cierta reticencia, pero vinieron las vacunas y se, entre comillas, vendieron todas enseguida. ¿Qué pasó con Johnson & Johnson? ¿Hay algún peligro? ¿Hay algo que psicológicamente esté afectando a las personas realmente? Porque me gustaría mucho porque nuestra audiencia puede recibir esta información de ustedes como expertos y tener ese valor agregado para que la vacunación siga siendo efectiva como lo está haciendo hasta ahora. Sí, muy bien. Antes de darle la palabra a eso, bueno, José, sí, obviamente creo que José está hablando de los problemas de trombosis asociadas a estas vacunas que causaron o que han causado algún temor en la población. Y sí, también quería aprovechar la pregunta de José para extender un poquito, porque eso causa un poco de dudas y temores sobre la vacunación, lo que llaman el vaccination hesitancy. Y eso es mortal para el país. O sea, quiero que cuando comenten esto, comenten un poco cuán peligroso es que la población se asuste y rechace las vacunas en este momento de COVID.
que recientemente salió un reporte del Imperial College of London sobre cómo puede afectar este temor, duda de la vacuna en, por ejemplo, el tiempo de sufrir la pandemia de un país, el número de casos que van a ser hospitalizados y el número de muertes que va a tener ese país si la población duda y no quiere vacunarse. A ver, no sé, Xavier, si quieres empezar. Bueno, varias cosas. A ver, con respecto a por qué solamente tenemos Pfizer y AstraZeneca. Desde junio del año pasado, la ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, llamó a un grupo de asesores panameños, tanto que están aquí en el país como afuera, para ver qué vacunas pintaban mejor, cuáles vacunas a lo mejor iban a aprobarse más rápido, cuáles pareciera que tuvieran más eficacia, etc. Y entonces para empezar negociaciones bilaterales de país directamente con la empresa farmacéutica para traerlas y asegurar dosis rápidamente, porque la demanda mundial iba a ser extraordinaria y si se demoraba mucho, pues íbamos a entrar en el paquete de último, como ha ocurrido en muchos otros países, ¿no? Afortunadamente, pues ella tomó la iniciativa y yo creo que fue muy buena, porque desde mediados del año pasado ya se empezaron a tener contacto con Pfizer, con AstraZeneca, con la vacuna rusa, con Johnson & Johnson, etc., ¿no? Inicialmente se pensaba básicamente en 3 vacunas: Pfizer, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Y Moderna también se había incluido en las negociaciones iniciales. Moderna se tuvo que rechazar rápidamente porque Moderna es una empresa de biotecnología pequeña y ellos habían sido financiados por el gobierno de Estados Unidos y solamente tenían vacunas para Estados Unidos. No tenían una producción a gran escala, así que no podían ofrecer al mundo sus vacunas hasta ya después de mediados de este año. Así que básicamente las negociaciones con Moderna no fructificaron. Las negociaciones con Pfizer sí fueron efectivas, con AstraZeneca también fueron efectivas. Y con Johnson & Johnson inicialmente fueron efectivas. El problema de Johnson & Johnson es que ellos exigían que el país tuviera una especie de fideicomiso, o sea, un fondo por posibles indemnizaciones, porque son vacunas que tienen autorización de emergencia pero no tienen licencia comercial. Y entonces ellos querían cubrirse, Johnson & Johnson, con una especie de fondo por si acaso sucedía algo, que la demanda no fuera contra Johnson & Johnson, sino que el país tuviera los fondos para indemnizar a la gente. Eso no nos gustó a ninguno de nosotros, la verdad, y menos a Erika, porque tanto AstraZeneca como Pfizer no pusieron esas condiciones. Entonces ahí se empezó a dilatar un poco esas negociaciones con Johnson & Johnson. Y después, si se acuerdan, después cuando ya teníamos aseguradas 3 millones de dosis con Pfizer, después subió a 5 millones, sabíamos que Pfizer no estaba en disposición de entregarlas, la mayoría de sus dosis, hasta julio de este año. Así que iban a estar entregando en entregas fraccionadas de aquí a julio. Y eso garantizaba un ritmo muy lento de vacunación, unas 10.000 vacunas al día, o sea, unas 70.000 vacunas a la semana. Y nosotros teníamos, si queríamos asegurar inmunidad de rebaño de aquí a diciembre, teníamos que vacunar a 25.000 personas al día, ¿no? Entonces se empezó a negociar con Sputnik y con Sinovac. De hecho, Farmacia y Droga le dio autorización. Pero la idea de autorizar esas 2 vacunas era que ellos pudieran entregar de aquí a julio para mejorar el ritmo de vacunación. Y tampoco fue posible. Ellos decían que ellos no estaban en condiciones de darnos vacunas ahora mismo porque tenían problemas de la producción y ya tenían compromiso con otros países. Así que al final se consiguió la negociación, afortunadamente, con Pfizer para que ampliara el portafolio a 7 millones de vacunas, y con AstraZeneca se logró 1 millón de vacunas, y con la plataforma COVAX de la Organización Mundial de Salud se consiguió el otro 1 millón de vacunas. O sea que ya con 9 millones de vacunas ya el país está cubierto prácticamente en su totalidad y no necesitamos otras vacunas. Pero de aquí a julio el ritmo de vacunación va a seguir siendo ligeramente lento. A partir de julio sí van a llegar dosis
como el triple de las por semana. O sea que vamos a empezar a vacunar, se puede vacunar ya desde a partir de julio como 30.000 panameños al día. Si eso se logra, de aquí a octubre nosotros pudiéramos estar alcanzando la inmunidad de rebaño en el país. Y yo espero que antes de Fiestas Patrias a lo mejor pudiéramos tener los números que está teniendo, por ejemplo, Israel, ¿no? Y en ese sentido yo también me sumo a las palabras de Kiko de que hay que felicitar al gobierno porque nos ha puesto 2 vacunas muy buenas, sobre todo el 80% cubriéndonos con Pfizer. Es una especie de mini Israel lo que ha sucedido con Panamá, ¿no? Lógicamente más lento, pero son 2 vacunas de muy alta calidad, ¿no? Entonces le dejo un poco los eventos adversos a Miki para que nos hable sobre eso. Miguel tiene la palabra, sí. Sí, efectivamente, los efectos secundarios se producen en casi todas las sustancias que uno introduce al cuerpo, ya sea por vía oral o intramuscular o intravenosa, porque producen efectos generalmente sistémicos y siempre hay alguna otra persona que puede caerle mal o traerle algún efecto secundario. Así que eso no es nada nuevo desde el punto de vista médico, que existan efectos secundarios, mucho menos en las vacunas. Pero la inmensa mayoría de los efectos secundarios de las vacunas son efectos muy leves y transitorios. Usualmente dolor en el área de la inyección, a veces puede haber fiebre, inclusive el reporte de hasta 20% de pacientes que se quejan de síntomas muy leves que generalmente ceden en las primeras 48 horas. Hay algunas que se prolongan un poco más, pero en general son efectos muy leves y los beneficios que ya hemos estado hablando durante estos primeros 35 minutos que dan las vacunas son muy superiores a los efectos secundarios. El problema que hemos tenido también, José, con esto es que empiezan a salir reportes de gente que ha tenido trombosis, por ejemplo, y se puso la vacuna. Pero cuando uno realmente analiza la cantidad de personas que se han puesto la vacuna y la cantidad de personas que han desarrollado algún trombo, por ejemplo, es realmente bajo, muy por debajo de otros riesgos como usar anticonceptivos, como han salido muchos infogramas con respecto a esas relaciones. Y yo creo que uno de los problemas de las redes sociales es que nos someten a nosotros a una cosa que se llama infodemia, que es a recibir una gran cantidad de información, no solo falsa, sino no cuantificada o no sopesada desde el punto de vista científico, y que mucha gente se deja llevar por eso, porque que una vacuna proteja a una persona, desgraciadamente no es noticia. La noticia es cuando una persona tiene un efecto secundario por esa vacuna. Pero cuando uno, en este caso muy particular de todas las vacunas contra el COVID, evalúa la prevalencia de estos efectos secundarios, son muy, pero muy por debajo del gran beneficio que podemos obtener con la vacunación. Estupendo, muchas gracias. Tatiana quiere hacernos un comentario. Sí, por favor, Tatiana, adelante, claro. Sí, súper, muchísimas gracias. Tenía 2 preguntitas. La primera, respecto a los efectos secundarios, quería saber qué cuidados debían tener las personas inmediatamente posterior a la colocación de la vacuna en cuanto a estilo de vida. ¿Hay algún efecto secundario que pueda ser exacerbado por ejemplo, si la persona consumió alguna bebida alcohólica o si la persona se fue a hacer ejercicio, o cuánto tiempo debería esperar la persona para hacer alguna de estas actividades posterior a la colocación de la vacuna? Es mi primera pregunta. Y la segunda, ya que tengo la palabra para aprovechar, quería hacer una pregunta también respecto como el doctor Xavier estaba hablando sobre la vacuna de la gripe que se ponía todos los años. Entonces quería saber si con el tema de esta vacuna contra el COVID, si piensan que en algún momento será lo mismo, que vamos a tener que llegar a todos los años, como hay tantas variantes de este virus, a todos los años tener que poner una vacuna contra el COVID, o algo parecido a esto. Déjame empezar nada más, Tatiana, y gracias. Yo pienso que, y es muy importante lo que comentas, y se está haciendo en Panamá, y eso también lleva una logística interesante, porque si recordamos al principio cuando se empezaron a poner la vacuna, una de las cosas a las que acabo de conversar es que hubo un shock anafiláctico en un profesional de la salud inclusive. Entonces ya decían que esta vacuna causaba alergias y shock anafilácticos y eran
deleterias. Cuando se dieron cuenta, la cantidad de gente vacunada versus los que habían reaccionado, pues era ínfima. Entonces, la mayoría del tipo de las reacciones alérgicas, sobre todo las alérgicas severas, se van a presentar en la primera media hora o en las primeras 15 minutos después de colocada la vacuna. Por eso se solicita que las personas que se pongan la vacuna, que se permanezcan en el área por ese tiempo, y si no han tenido ningún problema, pues pueden marcharse posteriormente. Y aquellas personas que son asmáticas o aquellas personas que son, porque son preguntas de todos los días, que son alérgicas a los antiinflamatorios o que sufren de rinitis, realmente no tienen mayor riesgo de desarrollar una reacción anafiláctica severa posterior a la vacunación. Y la otra pregunta, Tatiana, importante, y después se la voy a pasar toda a Xavier para que le dé conteste mucho mejor seguramente, es la pregunta que me hacen a mí todos los días en WhatsApp. Miki, fíjate que me vacuné, ¿me puedo tomar unos tragos? Es típico, el panameño es terrible, ¿me puedo tomar unos tragos? Esa es la preocupación del panameño. Pero no lo preguntan antes de la vacuna, porque si lo preguntaran antes, a lo mejor ni se vacunan, lo cual es bueno. No hay ninguna contraindicación. Lo que uno puede hacer es meterse una borrachera, pero realmente no hay mayor contraindicación entre tomarse unos tragos y todo. También tener en cuenta, ustedes saben mucho más que yo de eso, ya hay mucha gente hablando de que no hay una cantidad de alcohol diario sano, que hablábamos mucho también antes, y hay gente que está diciendo que no hay bebida sana de alcohol, hablando cantidades sanas, cosas que quizás no le gustarán a los que están en este formato, sobre todo al doctor Mayo y al doctor Sayores, que son fanáticos de vino. Lo que toman ron abuelo. Ron abuelo y vino, y eso así tampoco. Pero bueno, Xavier nada más toma vino catalán. Ah, ok. Pues muy bien, y muchísimas gracias. Sí, hay información, la gente pregunta sobre eso del alcohol y que si puede vacunarse, y ahora que viene la vacuna de la influenza, que ya estamos comenzando a comentar sobre esto, que si hay algún problema con ponerse las vacunas con cierta cercanía en el tiempo y tal. Pero bueno, lo importante es, de nuevo, guiar a la gente y obviamente mi concepto, y creo que estamos de acuerdo todos en eso, en empujar en lo posible a los pacientes y empujar a la población en general a que se vacune, que es una de las cosas más importantes. Me gustaría ahora, tenemos que hablar de tercera dosis. ¿Qué está pasando con esto? Ya ha habido manifestaciones de personas de compañías como Pfizer, de BioNTech también, sobre la posibilidad de la necesidad de una tercera dosis. ¿Qué dicen las autoridades de esto? La pregunta a Xavier y Miguel, ustedes, a ver, Xavier, ¿qué nos cuentas? Bueno, varias cosas rapidito con respecto a lo que mencionaba Tatiana. Todo esto de no tomar alcohol o no hacer ejercicio antes o después de vacunarse son mitos que no tienen ningún fundamento científico, ¿no? Claro, como bien dijo Miki, pues lógicamente nunca es bueno emborracharse, no solamente, pero eso no tiene nada que ver con vacuna, ¿no? Y es muy similar, por ejemplo, a no puedo tomarme un trago porque estoy tomando antibióticos. Eso también es un mito que no tiene fundamento, ¿no? Lo importante, pues, no, evidentemente, pues, ser moderado en el consumo de alcohol. La otra pregunta que Tatiana hacía era si nos vamos a tener que revacunar en cada cierto tiempo, como la vacuna de la gripe, y todavía no se sabe, todavía la información científica no ha determinado cuándo lo vamos a tener que hacer. Es muy probable que haya que poner refuerzos, pero no sabemos si va a ser anual o va a ser uno después de 2, 3 años, y si el coronavirus se va a quedar endémico, pero va a haber tratamiento, como por ejemplo con la gripe, que hay Tamiflu o Celtamivir. A lo mejor va a haber tratamiento para el coronavirus en el tiempo, y a lo mejor la vacunación no va a ser tan frecuente como gripe. De hecho, el coronavirus no muta tanto como el virus de la gripe. Así que muchos científicos piensan de que no vamos a tener que estar vacunándonos cada año, pero sí es probable que algún refuerzo no lo vamos a tener que aplicar, ¿no? ¿Cuándo? No se sabe. Por eso es un poco desafortunada las declaraciones del CEO, del ejecutivo de Pfizer, que él tiene evidentemente un sesgo ahí comercial. Me parece un poco oportunista esas declaraciones de que vamos a tener que ponernos una dosis a los 9 meses, cuando la información que se está generando a nivel de inmunológico es que la inmunidad es bastante buena después de las vacunas y que pueden durar probablemente más de un año para prevenir enfermedad grave. Así que a lo mejor no va a ser tan frecuente esto de que tenemos que poner un refuerzo.
Y lo otro que no sabemos es si ese refuerzo va a ser con la misma vacuna actual o con vacunas reformuladas para ajustarla mejor a las variantes que vayan surgiendo. Así que todavía esa información está en pañales. Nadie puede todavía categóricamente decir cuándo nos tenemos que poner un refuerzo, con qué tipo de vacuna nos vamos a tener que poner refuerzo, porque incluso ya hay estudios mezclando plataformas tecnológicas. Así que por ahora realmente no se sabe. Es la mejor respuesta a las preguntas de Tatiana y de Kiko. Muchas gracias. Una preguntita para los expertos de carácter psicoepidemiológico, ¿verdad? Porque no puedo perder de vista la parte psicológica en todo esto. La relajación en este momento de la gente al iniciarse el proceso de vacunación, fenómenos como lo que ha ocurrido en Costa Rica y que lo vemos en Panamá, la gente está más relajada, mucha gente no se ha vacunado todavía, pero hay una relajación psicológica, una sensación para mí de pseudo seguridad en la gente. Yo quisiera de ustedes como expertos, ¿qué nos pueden decir? ¿Tenemos que seguirnos cuidando con la misma bioseguridad que hemos estado hasta este momento? ¿Nos podemos relajar o no? Creo que me contesto yo mismo cuando tengamos la inmunidad de rebaño, pero quiero que venga de ustedes, que son los expertos para nuestra audiencia, que nos tenemos que seguir cuidando y no podemos relajarnos como siento que el panameño está en este momento. José, yo creo que una de las cosas importantes inicialmente es tratar de no tener y no hacer comparaciones con otros países, porque muchas veces no estamos en la misma etapa de la epidemia, porque todos los países han hecho cuarentena, o la inmensa mayoría de ellos han hecho cuarentena, han bajado los casos y empiezan a liberar en diferentes medidas, y entonces nos encontramos en diferentes momentos, así que comparar qué está pasando hoy con lo que está pasando en Panamá versus lo que pasa en Uruguay o lo que pasa en Chile, quizás es un poquito difícil de hacer un análisis, pero efectivamente, como ya dijo Xavier y se ha dicho en el programa, mientras tengamos la posibilidad de transmitir el virus, y eso va a seguir ocurriendo mientras la mayoría de la población sea susceptible al virus, tenemos que seguir cuidándonos. Eso es una realidad. Aunque los que estemos vacunados tengamos bastante certeza de que si nos da la enfermedad no vamos a estar graves o a enfermarnos, siempre existe esa pequeña posibilidad que sabemos que con Pfizer es menor, de poder transmitir el virus e inclusive desarrollar la enfermedad leve. Así que vamos a tener que seguir controlándonos. Cuando tú ves lo que ocurrió en Israel, pero no comparándolo con nadie más, sino con el propio Israel, ellos hicieron y empezaron una vacunación masiva en cuarentena, en aislamiento, y eso impidió que el virus se regara rápidamente con la liberación de medidas como en Panamá está ocurriendo. Sin embargo, Panamá, yo no sé ustedes, pero los casos no han aumentado en las últimas, excepto la última semana un poco, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos, tenemos 8 a 10 semanas con casos a un nivel relativamente bajo, a pesar de haber pasado por carnavales, Semana Santa, etcétera, y que casi todos, con seguridad los que estamos en este foro, predecíamos que iba a haber un aumento abrupto de casos, y no ha ocurrido así. En Panamá debemos tener en este momento, yo calculo que alrededor de 40-42% de la población con protección. Probablemente, a lo mejor soy un poco optimista, pero probablemente. Pero eso quiere decir que todavía estamos un poco lejos de la inmunidad comunitaria o de rebaño que decía Xavier. Así que mientras eso ocurre, y tú mismo te contestaste, la gente debe sentir tranquilidad si se ha vacunado, pero no seguridad de que no nos pueda dar la enfermedad. Así que debemos seguir cuidándonos. Ok, sí, Xavier. No, que es importante lo que acaba de mencionar Miki, ¿no? Que por ejemplo, si se acuerdan, Costa Rica y Uruguay eran países de éxito y ahora están sufriendo una oleada pero espectacular, ¿no? Porque casualmente nosotros estamos en fases pandémicas completamente distintas a Uruguay y a Costa Rica. La de nosotros en el 2020 fue mucho peor que la de Uruguay y la de Costa Rica, y lógicamente ellos deben tener muchos más susceptibles que nosotros, ¿no? Así que eso pudiera explicar un poco por qué estamos rodeados de países con muchos casos y nosotros ahora mismo estamos como en una aparente calma.
pero lo que menos queremos es que venga la tormenta después de esa calma, ¿no? De hecho, Sí. eso sufrió en Chile, ¿no? En Chile el triunfalismo excesivo de que habían tenido muchos casos y de que estaban vacunando a un ritmo importante, los hizo relajarse las medidas y fíjese lo que ha sucedido en Chile, casi se colapsa el sistema de salud, ¿no? Y lógicamente, pues, otro factor importante en Chile es que ellos están utilizando la vacuna de Sinovac, que no impacta tanto la transmisión, como por ejemplo nosotros con Pfizer. Pero no nos podemos relajar, no podemos bajar la guardia, en cualquier momento podemos tener repunte. Así que lo importante ahora mismo es no relajarse, cuidarse y empezar a aumentar el ritmo de vacunación para ver si no tenemos más repuntes feos y la economía ya se reactiva de una manera sostenida. Sí, pues muy bien. Permítame Sí. un momentito, Kiko, porque estamos justamente, estoy tan absorto en esta marejada de información y de sobre todo de tantos consejos oportunos, pero el tiempo es nuestro, saben, es algo que hay que controlar, bueno, no controlar, con el cual hay que trabajar. Tenemos ya cerca de 45 minutos, así que creo que tenemos unos 5 minutos para poder darle... Perfecto. Gracias. Roberto, sí, les hago una última pregunta porque creo que es necesario que comentemos sobre esto y a modo de despedida también, dígase. La población menor de 16 años, creo que estaban discutiendo y si no, en Estados Unidos han aprobado la vacunación de entre 12 y 15 años, creo que el día de hoy, o me equivoco. ¿Qué debemos esperar? Sabemos que Pfizer solicitó la aprobación para esta población basado en estudios que salieron bien, gracias a Dios. ¿Qué debemos esperar y qué recomendarían ustedes a la población general? Digo, estamos de cara en este proceso de reabrir las escuelas y esto podría ser una muy buena noticia. ¿Qué nos comentan de eso, Miguel? No, se les ha dado la palabra a Xavier. La vacuna de Pfizer acaba de presentar sus datos en adolescentes entre 12 y 16 años de edad y prácticamente 100% de eficacia, ¿no? Con 3.000 adolescentes que estudiaron. Y la FDA muy probablemente la próxima semana le va a dar la aprobación para que la vacuna de Pfizer pueda ser usada entre 12 y 16 años de edad. Y es importante eso porque ese segmento de población aquí en Panamá ocupa más o menos como 300.000 panameños. Entonces, lógicamente, pues eso puede contribuir a la inmunidad de rebaño si muchos adultos no aceptan vacunarse, ¿no? Y además también ya la vacuna, tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna, como la vacuna de AstraZeneca, están estudiando en niños entre 5 y 12 años de edad ahora mismo. Muy probablemente esos resultados entre 5 y 12 años van a estar para agosto, septiembre. Así que quizás antes de que acabe el año ya nosotros podemos estar vacunando a un buen segmento de población infantil y evitar que los virus los niños se conviertan en los reservorios del virus y que lo mantengan circulando, ¿no? Así que en la medida en que se pueden incorporar niños a esa inmunidad colectiva, pues lógicamente nos va a ir mejor arrinconando al virus. Yo creo que es importante que la gente comprenda que el hecho de que se vacunaba a población arriba de 16 años no era porque estaba prohibido vacunar menores de 16 años. Recuerden que cuando esta enfermedad empieza, los factores de riesgo de mortalidad y gravedad aumentaban con la edad. Entonces, los estudios para poder sacar rápido la población de riesgo, los estudios se hicieron en poblaciones adultas y poblaciones de inclusive adultos mayores. Y ahora se están empezando a sacar las vacunas en las poblaciones de jóvenes. Así que ahora, ya como dijo Xavier, ya hay muestras de que efectivamente funciona perfectamente en esta población, entonces se va a empezar a vacunar la población, pero no es porque había una contraindicación de problemas de falta de eficacia o efectos secundarios importantes en este grupo etario. Bueno, ya bien, ya Roberto nos llamó la atención. Que muchas gracias, ¿verdad? Sí, sí. Y queremos agradecerle a ambos de manera muy efusiva su tiempo y sobre todo los conocimientos, sobre todo la información que dan. Estoy seguro que cada uno de los de la audiencia que acceda a esta información va a posiblemente tener muchísimas más herramientas para tomar decisiones adecuadas, para sentirse de forma adecuada con esta campaña y este esfuerzo de vacunación que estamos haciendo. Seguirse como país. Cuidando.
Y también seguirse cuidando, que es sumamente importante. Ya en lugares como, de nuevo, si el que sigue los números está viendo lo que está pasando en Israel y tal, el virus es vencible, podemos hacerlo, pero la campaña de vacunación y todas esas medidas de bioseguridad son indispensables para ese triunfo. Entonces, a ambos, de parte de mí y del grupo, si alguien quiere decir algunas palabras, muchísimas gracias. Y recuerden, tenemos este programa que es alineado con lo que ustedes hacen bastante, así que seguramente en el futuro esperamos tenerlos de nuevo con nosotros aquí. Muchísimas gracias por su participación, estamos honrados y gracias. No, ustedes. Con esta nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo. Hey. Y ustedes ya saben, si esta información ha sido de importancia, de valor para usted, por favor, no se la quede. Compártala. Y denle clic a la campanita y síganos en las redes sociales. Salud consciente para vivir plenamente. Hasta luego.